Eh, bueno, yo voy a referirme a una parte del diagnóstico que siempre sospeché, siempre lo dije, pero que las declaraciones del ministro Blumer el domingo, el día domingo 8, no sé si 8 o 9, parece que es 8, domingo 8, esta mañana, mm, 8 de noviembre, dijo la palabra que representa más o menos cuando le preguntaron si sabían si sospechaban que lo que iba a pasar, y él dijo que ellos se sorprendieron. Y usó la palabra de que ellos estaban como en piloto automático. Y la palabra piloto automático grafica realmente, pero inteligentemente, la situación que se produjo acá. Grafica, en primer lugar, que el señor Piñera y la señorita Bachelet, o la señora Bachelet, eh, nunca estuvieron claros, nunca estuvieron claros si tenían controlado el país o no, ni qué es lo que estaba pasando por el país, con el país. Ellos usaron el piloto automático durante los 4 gobiernos. ¿A qué me refiero con el piloto automático? Cuando un país está ordenado, como lo entregaron los antiguos, desde el Lago sobre todo, que tuvo el que entregó todo eso, había un... Michelle Bachelet tenía mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, tenía mayoría en el Congreso, tenía una coalición ordenadita. Así dejó la coalición, que pasó a ser después la oposición, que fuera en gobierno. Eh, un nivel de credibilidad a nivel internacional tremendamente fantástico. Tremendamente fantástico. O sea, la gente creía, y empezó a creer que todo lo que venía de la política chilena era bueno. Por eso que el señor que fue, todos los que fueron ministros del lago estuvieron a la cabeza del mundo. El ministro Izaguirre en el Banco Internacional, en el Banco Mundial, el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor, no me acuerdo cómo se llama, pero que fue ministro del señor Ricardo Lagos, que fue canciller de Lagos. Podríamos decir de Michelle Bachelet, que fue ministra de Lagos, como directora de la ONU para la Mujer primero. Ahora está liderando los derechos humanos, o sea, no liderando, sino que formando parte de las comisionadas de derechos, de las altas comisionadas de los derechos humanos. Pero Chile era un país tremendamente creíble. Si venía la política chilena, era bueno. Tenía prestigio. Entonces, el país funcionaba solo porque estaba muy ordenado. Pero ojo, el piloto automático, cuando no hay un piloto como profesional, el aviador que no sabe conducir un avión, llega un momento en que tiene que aterrizar o hacer maniobras un poco más complicadas para cambiar de rumbo y empieza a tener problemas, situaciones especiales. Y no saben qué hacer, porque no son profesionales, porque no saben mucho de Estado. El estadista se rige por la estadística también. Y las primeras señales que yo me di cuenta, porque yo sí observé mucho a los presidentes antiguos, sobre todo Elwin y Lagos, que fueron, para mí Elwin y Lagos son los que realmente saben de política, se preocupaba mucho de las estadísticas, porque las estadísticas le van avisando cómo va, las estadísticas le van avisando cómo va el avión, pues si va para acá, para allá, la altura, todo, las estadísticas se lo van avisando. Entonces fue así cuando subió. Estos muñecos, la Bachelet y el Piñera, no saben pelota, no tienen pelota idea de nada. Tenían señales tan claras y no se dieron cuenta. Como poner un ejemplo,
en el último gobierno de la señora Michelle Bachelet, un alcalde tuvo que conseguirse planchas de acero gigantescas para las casas que llegaban a la altura de 2 pisos de las casas, para poner enfrente de las casas para que los balazos no ingresaran donde está la gente. Mucho antes de que empezara, de que asumiera el señor, no, y que tuviera esta sonada contra los gobiernos. Los semáforos los tuvieron durante el gobierno de Piñera, tuvieron que sincronizar nuevamente los semáforos para que fueran más cortos, porque si un automovilista se detenía en un semáforo, le robaban el auto. Esas señales estaban del descontrol que había en el país. Me acuerdo de que en el gobierno de la Michelle Bachelet las ministras decían que si llegaban los delincuentes lo mejor es entregarle todo. Esa era la solución que daban ellos, entregarle todo lo que ellos pidieran. Y llegaron personas, por ejemplo, una señora entregó la llave del auto, las llaves de la casa, llévese todo lo que quiera, y le pegaron un balazo. No sirvió de nada. Entonces, eso fue un poco antes de que llegara esto. Entonces, son las cosas que fueron llenando la copa hasta arriba, El descontrol del país no se dio solamente en la zonada. La gente, y la policía lo decía, estamos sobrepasados. La gente sabía que todas las instituciones estaban totalmente en una anarquía. Por eso que estaban robando plata los militares, los carabineros, todo robando plata, miles de millones de pesos. Entonces acá había un descontrol total, porque estaban en piloto automático, porque no saben gobernar. Entonces, yo le digo a los chilenos, una de las experiencias que tenemos que tener nosotros es que ojalá en Chile, ya que la derecha habló tanto de la calidad de la educación, porque yo me acuerdo que el Lago malamente logró esa cuestión del CAE para el acceso a la educación y la cobertura de la educación. La Michelle Bachelet se preocupó del financiamiento, y para boicotear el financiamiento de la educación como un derecho, la derecha usó el subterfugio de la calidad, y ahora que son gobiernos se olvidaron completamente de la calidad de la educación. Completamente la calidad de la educación. ¿Sabe qué empezó esta señorita? La ministra de Educación que puso, la primera ministra que puso, empezó inmediatamente a desarmar lo que estaba hecho. Empezó a hacer funcionar la Guerra Fría, que ese es el otro problema que tenemos nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer análisis muy profundo de las cosas. Si yo converso con chilenos y quedo horrorizado, lo dividido que están, lo cegados que estamos. Si yo converso con una persona que tiene basta que sea del Partido Socialista, de lo que está más moderado, y ya llegan al otro extremo en los argumentos, como que se extreman psicológicamente. Si yo les hablo, por ejemplo, de que hay que subir las penas, de que hay que controlar el país, que hay que crear cárceles, más fiscales, más profesionalismo en la policía, todo eso dice que no es lo importante. Dice que lo importante es terminar con la pobreza en las poblaciones, todo eso. Entonces yo quedo así. Eso es ideologizarse totalmente, si uno puede hacer las dos cosas. Y viceversa, cuando converso con un compadre que tiene algo de tendencia de derecha, llega al otro extremo. Y esa es la discusión de siempre. Porque existe un nivel de ideologización de la ultra y la extrema derecha, de la Guerra Fría, tremenda en Chile, tremenda. Es imposible que acepte una persona llanamente que la delincuencia hay que atajarla en el presente, ahora, por ejemplo, a través de leyes como corresponde, para poder tener control sobre todo, y de inversión, y de profesionalismo, y también
hay que arreglar el asunto de la distribución del ingreso, que es criminal. Las dos cosas juntas. Pero ustedes no pueden conversar con ellos porque ellos ven una sola cosa cada uno. Una sola cosa. No tienen ninguna capacidad intelectual de ver el otro punto de vista. Una cosa es urgente porque es presente y la otra es importante porque es a futuro. Es para evitar la delincuencia que viene más adelante, los jóvenes. Y al final no terminan haciendo nada. Porque acá estamos metidos en una guerra fría. Y todo da vuelta alrededor de esa guerra fría. De la influencia que ejerce Rusia y Estados Unidos en nosotros. Y esa es la vuelta. Y nadie nos saca de ahí, estamos dando vueltas en círculos. Ese es uno de los principales problemas que tenemos los chilenos. El Partido Comunista tiene un mensaje para correctamente político para las cámaras, pero si nosotros tuviéramos un audio de lo que hacen en secreto, es obvio. Es obvio. Y de hecho, Jesús dijo en una parte de la abundancia del corazón, habla la boca. Las cosas se le salen. Hasta la señora Probosti, que es socialista, creo. La otra vez se le salió. Se le salió. En una declaración se le salió y dejó entrever el doble discurso que tienen ellos. Porque a veces a esas personas se les pilla. Siempre en la otra faceta, la bipolaridad empieza a jugarle sucio, balas pasadas, porque la tienen en la cabeza. Y la ultraderecha quiere empezar a dar esas gotitas, unos calmantes y mantener el modelo. Este modelo que es como intocable. Este modelo intocable, que todo está basado solamente en el puro crecimiento económico. En el puro crecimiento económico. Y eso es totalmente negativo. Entonces nosotros estamos incapacitados para avanzar mientras estemos siendo divididos, controlados y utilizados por esos cuentos de humo que nos venden, que son los rusos y los gringos. Porque estoy más que seguro que sí han metido, no creo que lo hayan. Yo creo que la marcha tiene bases reales de descontento de la ciudadanía por la inoperancia de estos 4 últimos gobiernos, de la señora Michelle Bachelet y el señor Piñera, que iba a reventar en cualquier momento. Eso es real, hay un descontento de la gente. Pero eso no significa que también el Partido Comunista esté utilizando eso a favor de ellos. Por eso que no les interesa ir a las reuniones, porque están detrás de todo esto, están incentivando todo esto. Y están utilizando, le llaman los activistas que utilizan a todos estos cabros jóvenes anarquistas que están aburridos y que se van a hacer embarrar al centro, y que los utilizan y después le van a decir chao y punto. Si eso es así. Entonces, y existe la gente que sale a reclamar seriamente porque han sido víctimas de portonazo, porque le han subido el pasaje, porque sabe que están robar miles de millones de pesos, porque no quieren solucionar el problema, porque hay corrupción en todas las instituciones y en toda la política, por el caso Penta, por todas esas cosas. Entonces existen las dos cosas. Pero el señor Blumen dijo la palabra exacta, que es lo que yo venía diciendo, por la cual yo sabía que esto se venía mal cuando lo dije hace como 6 meses, que estos muñecos no saben dónde están metidos. Y todavía no se dan cuenta, porque no han hablado mucho del narcotráfico. No han hablado del narcotráfico. No tienen pelota idea de lo que es gobernar un país. No tienen pelota idea de qué es lo que es el narcotráfico. No saben qué poder tienen. ¿Saben qué es lo que está haciendo el narcotráfico hace mucho tiempo? Está haciendo las obras sociales que ustedes no hacen. Y ustedes están en una burbuja, ese es el problema. Y me refiero a los congresistas también. Pero principalmente el problema de ineptitud fueron de los presidentes, los últimos 2 gobiernos. Los últimos 2 supuestos líderes. Entonces están sobrepasados, están en tiniebla, están dando palos al aire, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y esta cuestión sigue y sigue. Ahora se viene un paro general para el lunes. Para el martes también, creo, entre lunes y martes. Así que esto tiene diagnóstico reservado. No. Acá no
No hubo la capacidad de prevenir esto y ninguna capacidad menos de resolverlo. Si no lo pudieron prevenir, ahora tienen la media pelota. Entonces lo que propongo yo es eso, que acepten las palabras, no palabras bonitas. Yo, por ejemplo, yo hablo palabras bien duras, porque las cosas a veces más desagradables son las que mejor nos hacen. Yo no les voy a decir mentiras, no importa serme enemigo de todo el mundo. Eh, Voy a decir la verdad y voy a dar las cosas realistas. Eh, el señor Piñera, bueno, los comunistas lo que quieren es que se vaya al tiro. Yo no sé si será una solución que se vaya Piñera. Porque si no tenemos una persona, un líder, a mí, por ejemplo, personalmente, que no creo que encabece nada, pero para mí, por ejemplo, me da confianza el señor Vidal y la señorita Lili Pérez. Porque yo conozco poco a los políticos, pero de lo que conozco me estoy valiendo. Yo, yo analizo el asunto. Y ellos tienen lo más importante para mí, que son uno de los pocos políticos que yo puedo decir que son honestos, que no están metidos en la crisis moral que tiene el país. Independientemente de que uno sea de Partido Socialista, el otro sea de la derecha más moderada, la señora Lili Pérez, no me interesa. A mí me interesa principalmente, no me interesa la Guerra Fría. Porque no, acá no va a permanecer ni la derecha ni la izquierda. Acá no se va a establecer un sistema comunista porque ha fracasado en todas partes y la juventud también sabe eso. Porque la juventud algo ha leído, estudiado y sabe algo de historia a pesar de que sacaron historia del colegio, de los colegios. Sobre todo los que hablan de la calidad de la educación. Y sistema de derecha también, el sistema de derecha no, esto ya no tiene futuro. Entonces no va a haber ni derecha ni izquierda. Entonces lo importante ahora es que la gente no esté metida en la crisis moral, porque la crisis moral es la que nos tiene en estas condiciones. En Chile hay una crisis moral tremenda y también promovida por estos dos gobiernos que no han querido regalarle puras cosas ricas al pueblo, ¿no? Pero que hacen mal para el estómago, o sea, que hacen mal para la salud. La verdad es dura, pero tenemos que aceptar la verdad. La realidad es de las cosas de las que nadie le gusta hablar, pero que tiene que ser así. Lo primero que hay que hacer en el país, para empezar a tomar cualquier otra medida, es controlar el país. Y para controlar el país tiene que haber un líder que tenga autoridad moral, que la gente le pueda creer. Porque los políticos que hay ahora usan eufemismo, hablan de que la gente tiene una sensación de justicia. No, en Chile es un país que nunca ha habido justicia. El país con mayor injusticia que he conocido, no sé si hay otro país que tenga mayor injusticia. Hablemos desde Pinochet, que no pagó nada de lo que hizo, hasta el último pelafustán, hasta los lanza que se ganan una millonada de plata, porque los lanza ganan una millonada de plata. Cada celular que se roban, que lo hacen en cosas de minutos, cada celular cuesta mínimo 60.000 pesos. Mínimo. Y eso en la total impunidad. Entonces, acá esa impunidad tremenda nos tiene en lo que estamos. Entonces tiene que haber una persona distinta, una persona que tenga autoridad moral, que sea creíble. Y tenemos un presidente que no solamente no ha pagado, ni siquiera ha pagado las contribuciones, sino que tenemos una persona que siempre está tratando de engañar al pueblo, Entonces no tenemos por dónde. Está tratando de engañar a la gente. Entonces, lo que tiene que hacerse primero es ordenar el país. Que cada uno haga lo que tiene que hacer, como en el gobierno de Lagos. Y le voy a dar una diferencia como entre lo que piensa
entre lo que piensa Lagos y lo que piensa Piñera y el ministro de Piñera. A Lagos, cuando el Lagos había creado unos empleos provisorios por razones de urgencia cuando ingresó al gobierno, antes que tomara todo el asunto de la economía, y después de un tiempo empezó a crear condiciones para que el empresariado empezara a funcionar. Creó los tratados, o sea, firmó los tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos y otros tratados más, y empezó a ir por el mundo junto con los empresarios a poner los productos de Chile fuera. Y terminó, cortó los empleos que daba el Estado. Y cuando le preguntaron que por qué había cortado los empleos, no, dijo, porque los que tienen que dar empleo son los empresarios. A mí lo que me corresponde es crear las condiciones para que eso pase y ellos den empleo. Que esa es la forma. Ahora, eso funciona así cuando no hay empresa del Estado. Y en Chile no había empresa del Estado porque en Chile tenemos un sistema de una constitución que es de derecha extrema, que es criminal. Entonces no hay empresas estatales, está todo privatizado en Chile. Pero dentro de este mal sistema, el señor Ricardo Lagos hizo lo que era correctamente, lo que se hace políticamente, lo que hace un presidente políticamente, crear las condiciones para que... Las condiciones son reglas claras. Reglas claras significa que un inversionista cuando llega, le dicen, estas son las normas ambientales, estas son las normas de acá, estas son las leyes, estas son las formas y estas son las condiciones. Y eso se respeta. Eso se llaman reglas claras. Y las otras condiciones, seguridad, orden y tranquilidad. Cosas que en Chile existían. Entonces él creó esas condiciones. Tanto es así que Estados Unidos firmó un tratado de libre comercio no porque el Lago era amigo de ellos. Lago ni siquiera apoyó la guerra del Golfo. Lagos ni siquiera apoyó la guerra del Golfo y firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Que eso es crear condiciones. ¿Por qué los inversionistas norteamericanos llegaron y empezaron a comprar los productos chilenos y a traer inversiones a Chile? ¿Y por qué Chile empezó a poner los productos afuera, a vender sus productos? Porque Chile era un país creíble, ordenado, un país donde todo era decente, donde había gente decente, gente que cumplidora. A eso me refiero. ¿Sabe qué es lo que dijo el ministro de Economía de Piñera cuando hablaron sobre el sueldo mínimo? Que el sueldo mínimo ya no lo podían subir porque eso afectaba al crecimiento económico. Crear las condiciones para ello es mantener bajo el sueldo mínimo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre saber y no saber las cosas? Esa es la diferencia entre saber y no saber. Y lo digo yo que no soy político. Yo que he observado lo que hacen los políticos. He ido observando. Bueno, entonces... Bueno, a Lago le han echado las culpas de todas las cosas. Incluso le han dicho que él fue el que intervino en el asunto de la AFP. Hasta la Constitución se la cargaron a Lago. ¿Saben por qué? Porque el Lago es como el hijo de los padres que se están separando. O sea, no se casó ni con la extrema izquierda ni con la extrema derecha. Entonces le hicieron un pedazo. Es por eso que nosotros, mientras no salgamos de esta Guerra Fría, nos vamos a estar dando vuelta en círculo. Tenemos que pensar un poco más inteligente. Ser un poco más inteligente. Tenemos que desarticular este modelo de ultraderecha criminal que hay, desarticularlo completamente
y a los comunistas mantenerlos donde están nomás, po, ahí, viviendo su sueño revolucionario. Si nosotros mantenemos eso y hasta que se termine esta Guerra Fría, hasta que dejen de manipularlos, los rusos y los gringos, que lo único que le queda es la Guerra Fría a América Latina, que la utilizan para todas las cuestiones, y acá nosotros nos dejamos utilizar, pero cuando se termine eso, yo creo que Chile podríamos empezar a soñar en empezar a controlar el país y gobernar. Gobernar significa saber qué es lo que están haciendo todas las instituciones y cómo lo están haciendo. Estar presente en las instituciones a través de los ministros, bien conectado con los ministros, bien conectado con todo. Y eso yo lo vi en el presidente Lago. Porque yo, ojo, yo decía, ojo. Entonces, acá no, pues acá llegaron, dejaron el piloto automático y se pusieron a descansar ahí, ¿ah? Y cada vez que quedaban en barrera iban a apagar los incendios. Hasta que llegó un incendio que no pudieron apagar y todavía no lo pueden apagar, pues. Eso es lo que pasó, pues. El señor Blumen dijo piloto automático, la palabra clave, piloto automático, detrás de la verdad.